Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Esta frase fue promovida por Elie Wiesel, quien fuera un sobreviviente del Holocausto, defensor de los derechos humanos y ganador del Premio Nobel de la Paz. Él nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestras actitudes y acciones como individuos, pero también como parte de una sociedad. Debemos evitar el silencio en situaciones que nos vulneran o que vulneran a otras personas. Esto alude al tema que trataremos hoy en esta sesión titulada Una vida sin violencia, a la cual les doy la más cordial bienvenida. Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros en Cívica y Ética en Diálogo para reflexionar acerca de esta temática. No se muevan de su lugar, que ya comenzamos. Hemos preparado este espacio para ustedes con el propósito de fomentar la reflexión, discusión y análisis sobre esta temática que aqueja de forma evidente a nuestra sociedad, la violencia en la vida cotidiana. En esta ocasión nos acompañan 2 especialistas en el tema a quienes les agradezco mucho su participación, Geraldine Alicia del Cid Castro y Andrés Rincón Morera. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Es común en estos tiempos hablar sobre la violencia, aunque esto no significa que sea normal. Quisiera centrarme en la definición de violencia que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud para saber exactamente a qué nos referimos y que a partir de todo lo que hablemos en esta sesión puedan ustedes identificarla en sus contextos y actividades cotidianas. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. ¿Puedes profundizar en esta definición, Geraldine? Claro. En primer lugar, es necesario resaltar su intencionalidad. Es decir, la violencia no es una situación accidental ni es por ningún motivo justificable. Además, en esta definición también se enfatiza que no es necesario que haya marcas o lesiones para considerar ciertas acciones como violentas. Por ello, debemos aprender a identificarlas. La definición es importante, pues ayuda a comprender que la violencia es una vivencia cotidiana y además un mensaje que marca nuestros cuerpos y nuestras vidas. Además, en no pocas ocasiones se liga a diferentes factores de riesgo que pueden agravarla: la distribución y el consumo de estupefacientes, las condiciones de pobreza y desigualdad, las inequidades sociales y las discriminaciones contra diferentes sectores sociales, como las poblaciones LGBTI, comunidades indígenas o afrodescendientes, entre otras. Como mencionamos antes, frecuentemente escuchamos hablar de situaciones de violencia, pero en algunas ocasiones no sabemos reconocer si estamos pasando por alguna o si alguien está pasando por ello también, ya que se suele pensar que ciertas acciones o actitudes son normales. Entrevistamos a algunas y a algunos jóvenes respecto a este tema. Escuchemos lo que nos respondieron a nuestras preguntas. Desde tu punto de vista, ¿la violencia es fácilmente reconocible? No es fácil reconocer la violencia. A veces quien la vive no sabe que es violentado. Sí, ya que podemos observar cuando alguien está siendo agredido de manera física o verbal. Sí, porque una persona violenta no respeta a las personas, las agrede verbalmente, las ofende, humilla, exalta y golpea. ¿Qué manifestaciones de violencia puedes reconocer en el contexto en el que te desenvuelves? Por lo general, la violencia verbal. Por ejemplo, gritos,
golpes, insultos, empujones o jalones. Acoso escolar y discriminación de género. En mi sociedad, donde yo vivo, hay mucha violencia, sí, por el dinero, que no saben ponerse de acuerdo o que no saben utilizar el dinero, que no saben usar varias cosas y por eso existe la violencia, mucha violencia en esta colonia donde yo vivo. Como escuchamos, reconocen que existen diferentes tipos y modalidades de violencia, pero también mencionaron algo importante. Muchas veces quien es violentado no es consciente de ello. Además de lo mencionado, existe el maltrato infantil, la violencia de género, juvenil, de pareja, a las personas de la tercera edad, física, psicológica, sexual, así como aquella relacionada con la privación de los derechos humanos. Efectivamente, hay varias formas de categorizar la violencia, así como múltiples formas de vivirla y acomodarla en las trayectorias específicas de vida. Todo está relacionado con las circunstancias en que se vive un determinado tipo de violencia, el lugar en que se experimenta, las dinámicas asociadas a la misma y los actores que la protagonizan. En todas las formas de violencia existe un ejercicio de poder que limita, afecta y transgrede la integridad y dignidad de la persona y le despoja de sus derechos. Por ejemplo, el Instituto de la Juventud del Gobierno de España sostiene que hay 3 categorías generales de violencia. La primera de ellas es la violencia autoinfringida, que se refiere a todo aquello que un individuo se hace a sí mismo. Esto se debe resaltar porque muchas veces no reflexionamos sobre la violencia psicológica, emocional o física que ocasionamos a nuestro propio ser. La segunda categoría es la violencia interpersonal, que se refiere a aquella impuesta por otro individuo o un grupo pequeño de individuos. Por último, la violencia colectiva, ejercida por grupos grandes y no tan delimitados, es decir, como son los estados, organizaciones o contingentes. Existen otras formas de categorizar la violencia, como lo es el tipo y la modalidad en que se presenta. Podemos dar algunos ejemplos para reconocerlos. Comencemos por la psicológica, que se refiere a los actos que dañan la estabilidad psicológica de una persona. Puede consistir en insultos, humillaciones, marginación, abandono, comparaciones destructivas o amenazas y las más importantes, discriminaciones, estigmatizaciones y criminalizaciones. Los tipos y modalidades de violencia se pueden presentar en contextos familiares, en relaciones de noviazgo, en el barrio, en el trabajo o la vía pública, y se protagonizan por extraños o personas cercanas y conocidas. Por ejemplo, cuando la pareja sentimental manifiesta celos excesivos, es una forma de violencia. Cuando quiere controlar sus formas de vestir, con quién se relaciona o con quién habla, eso es violencia. También son violencia los chistes machistas o los piropos en la calle. Si bien esto aplica para ambos integrantes de la pareja, hombres y mujeres, opera con mayor impacto para las mujeres. También es violencia cuando se ignora a las personas a propósito cuando hablan o se les dice solo hablas tonterías. Esto debido a que menosprecian sus ideas. Esta situación puede ir subiendo de nivel si hay insultos o comentarios respecto a que no se hace nada bien o incluso si llega a haber burlas. También cuando su pareja los amenaza con hacerles daño o hacerse daño si terminan la relación, o si su pareja les culpa por malestares físicos y emocionales. Cuando inspeccionan sus redes sociales, sus celulares y sus mensajes personales privados sin permiso y con el fin de controlar y manipular, estamos ante distintas formas de abuso y de violencia psicológica.
Una de las expresiones más evidentes de la violencia son las afectaciones físicas contra las personas. El uso de esta fuerza supone un ejercicio de poder abusivo por medio de un actor con capacidad para provocar distintos tipos de daños o lesiones internas y externas a una persona. La magnitud del impacto de estas afectaciones físicas, su incidencia en nuestras vidas personales, es tan profunda que muchas veces tenemos miedo de que se repita o que empeore. En el caso de la violencia contra las mujeres, a esto se le llama circularidad de violencia o continuum de violencia, es decir, la repetición sistemática de estos abusos. De allí la importancia de denunciar. Recuerden que si alguien los empuja, los golpea, los lastima de alguna forma, por muy pequeña que sea, es violencia. Pero nuevamente, esto no solo es entre parejas, también se da en los ambientes familiares y entre amigos. Muchas veces tendemos a naturalizar estas acciones, minimizando el gran problema que traen consigo, la transgresión de nuestro bienestar. Con este tipo de violencia también se puede relacionar la violencia sexual, que se refiere a cualquier acto que dañe el cuerpo y la sexualidad de una persona. Cuando una persona los obliga a tener relaciones sexuales o cualquier práctica sexual por medio de amenazas, chantajes o manipulaciones, está ejerciendo violencia sexual. Pero también lo hace cuando se burlan de ustedes o los hacen sentir humillados por su cuerpo, cuando los comparan con otras personas o hablan de forma denigrante de ustedes. Podemos mencionar también la violencia familiar, que son todos aquellos actos abusivos de integrantes de una familia, sean familiares de sangre o por afinidad, y están dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir dentro o fuera del domicilio familiar. Esta en específico genera muchas polémicas por la contraposición con ciertas formas o costumbres que tienen los padres y madres para educar y poner límites, que socialmente están aceptadas, pero que hoy en día están siendo cuestionadas. Pero hay otros tipos de violencia que no son tan evidentes, como la violencia económica, la patrimonial y la digital. Les invitamos a que busquen más información sobre esto. Tenemos que dejar muy en claro que la violencia no solo se manifiesta hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. También los hombres, los niños y los adolescentes pueden sufrirla. Sin embargo, las mujeres nos encontramos ante una mayor vulnerabilidad y los impactos suelen ser más profundos, dado que se suman a una serie de inequidades de género, discriminaciones cotidianas, estigmatizaciones y desigualdades que atravesamos día a día. Igualmente sucede con las poblaciones LGBTI u otras, contra quienes la violencia se siente con mayor crudeza. En México, amplios conjuntos de niñas, niños, adolescentes se ven expuestos cotidianamente a diferentes formas de victimización, abusos, estigmatizaciones y discriminaciones, muchas de las cuales están basadas en dinámicas de género, por lo que se le llama violencia de género, y afectan a amplios sectores de mujeres y producen y reproducen diferentes circularidades. En otras palabras, la violencia, y principalmente aquella basada en género, conforma los patrones de socialización de una buena parte de la población mexicana, configurando roles, relaciones y construcciones simbólicas de la vida cotidiana. Estas formas de victimización corren en paralelo con múltiples manifestaciones de discriminación. Es común que mujeres y sectores poblacionales LGBTI sean excluidos en función de su género, de espacios de representación política, que reciban salarios más bajos y beneficios económicos más reducidos, e incluso al interior de la familia se les relegue del ejercicio más básico de sus derechos.
Ahora les invito a escuchar a Karina García, quien también es especialista en estos temas y nos platica acerca de los efectos que tiene la violencia en las personas. Tomen nota, pues podría ser una forma de identificarla. La definición de violencia ha ido evolucionando a través del tiempo. Anteriormente, se tenía la creencia de que la violencia estaba limitada a agresiones de índole físico y que debía dejar marcas visibles. Y a su vez, el grado de violencia se medía dependiendo de la gravedad del daño causado. Afortunadamente, cada vez existe mayor concientización acerca de las secuelas a nivel emocional y cognitivo, es decir, a las repercusiones a la salud mental. Algunos de los ejemplos más evidentes y con los cuales podrías identificarte son problemas de autoestima y de confianza, sentimientos de enojo, tristeza, irritabilidad y rencor, sensaciones de culpa e impotencia. Intentas convencerte de que te mereces lo que te está pasando e inclusive justificas al agresor. Crees que nadie podrá entenderte o ayudar, por lo que te sientes solo o sola y te aíslas. Consumo de alguna sustancia para sobrellevar lo que estás viviendo. Presencia de problemas de concentración, dificultades para conciliar el sueño o pesadillas. Cambios en el apetito e inclusive puedes tener sensación de que estarías mejor si murieras. En cualquier caso, es importante saber que no estás sola o solo. Expresa lo que sientes a alguien de confianza. Acércate a instancias legales o acude con asociaciones dedicadas a combate contra la violencia. También es importante acudir a algún especialista dedicado a la salud mental, tales como psicólogos o psiquiatras, con la finalidad de que te brinden herramientas necesarias para salir avante de las secuelas de haber sido víctima de violencia. Lo importante es no quedarte callado, actúa y no lo dejes pasar. Reconocer los tipos de violencia y los efectos que tienen en una persona es vital, pero también el trabajo individual, colectivo e institucional para cambiar esta situación. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Si bien la institucionalidad mexicana ha hecho avances en esta materia, es evidente que las directrices a nivel nacional e internacional, como las alertas de género estatales, deben superar el rezago de varios años. Además de ello, las formas de victimización y discriminación no solo cierran su círculo con la existencia de graves omisiones institucionales, sino que además se produce y reproduce a través de múltiples formas de circulación textual, simbólica y cultural. No es raro encontrar que diferentes medios de comunicación, redes sociales y mediaciones socioculturales reproduzcan contenido estigmatizante, criminalizante, contra mujeres y sectores y poblaciones como LGBTI. Son todo un conjunto de discursos y narrativas que naturalizan los excesos contra los sectores vulnerables. Los mensajes en diferentes medios producen y reproducen diferentes estereotipos desvalorizantes, por ejemplo, de las mujeres. Les asignan roles subordinados, construyen imágenes denigrantes y en no pocos casos dotan de justificación las agresiones. Son una serie de circuitos que impiden la superación de la violencia. Si bien en México múltiples movimientos sociales e institucionales han promovido distintas iniciativas en la materia, lo cierto es que la reflexión sobre las causas, dinámicas y efectos sobre la violencia es escasa. No es raro que niñas, niños y adolescentes crezcan escuchando frases, chistes, imágenes, discursos, entre otros, donde se promueven la violencia contra las mujeres de diversa índole o la violencia en general. Aunque a nivel nacional e internacional se han tomado medidas para paliar estas diferentes situaciones, aún hoy existen retos importantes para superar. Un ejemplo de avance fue la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es la coordinación federal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como favorecer su desarrollo integral y bienestar conforme los principios de igualdad y de no discriminación.
Sin embargo, no es raro que se sigan presentando formas de victimización, dificultades para resguardar la integridad de mujeres en los más variados contextos regionales y denuncias constantes de serias limitaciones para las mujeres en materia de acceso a la justicia. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen pocos espacios para expresarse al respecto. Identificar la manera en que se reproduce la violencia y actuar en consecuencia. El barrio, la escuela, la familia, el núcleo de amistades se puede convertir en un espacio de diálogo para romper ciclos de violencia. En este sentido, es necesario que se generen espacios para prevenir y coadyuvar en la resolución de las problemáticas relacionadas con la violencia. Escuchemos las últimas respuestas que nos dieron a 2 preguntas relacionadas con las acciones que podemos realizar para contrarrestar la violencia. ¿Cómo piensas que puedes aportar para generar cambios que eviten violencia en cualquiera de sus modalidades? Empezar desde casa, no decir malas palabras y tener respeto entre toda la familia para que así se pueda aplicar en la escuela. Respetando a los demás y generar un ambiente de paz. Y también trabajaría en mi persona para ser confiable. Pues la violencia hay que denunciarla en las instituciones de gobierno que se encargan de este tema. Si yo fuera quien viviera algo violento, se lo diría a alguien en quien confiara mucho para pedir ayuda. Yo contribuiría con la sociedad, respetando y llegando a acuerdos. Además de las acciones que nos comentaron, se puede hacer mucho para promover y generar cambios, empezando por conocer las instancias o profesionales a quienes pueden acudir. Por ejemplo, si ustedes están siendo víctimas de acoso escolar, pueden dirigirse a los directivos escolares y a sus padres o tutores para tratar la situación, para que así puedan determinar las acciones a seguir. De igual forma, si están sufriendo de violencia o acoso digital y esto incluye a algún miembro de su comunidad estudiantil, pueden acercarse también a las fiscalías especializadas en delitos sexuales o a los módulos de atención y líneas de emergencia o solicitar el apoyo de algún elemento de seguridad cuando lo requieran. Ustedes pueden actuar en caso de haber sufrido violencia o solidarizarse con la persona que esté en dicha situación para evitar que empeore. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Es necesario conocer las rutas de atención, los mecanismos a disposición para denunciar, hacer uso del derecho a recibir atención integral por parte de las autoridades y saber de los mecanismos de exigibilidad para prevenir, enfrentar y erradicar cualquier tipo de violencia. Se requiere la concientización colectiva e individual para el ejercicio de la responsabilidad ciudadana y para evitar constituirse en actores productores y reproductores de violencia. Trabajar desde la prevención es primordial. Se han desarrollado herramientas para ayudar a detectar las situaciones de violencias y evitar que escalen. ¿Nos pueden presentar alguna, Geraldine? Claro, una de ellas es el violentómetro, promovido por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones. Este busca que se pueda prevenir, detectar y frenar cualquier actitud que vaya en contra de su bienestar. Es como un termómetro que va cambiando de color dependiendo de la gravedad de las acciones violentas. Se comienza con agresiones orales como bromas, burlas, ignorar, ofender y va subiendo al haber humillaciones, intimidaciones o se intenta controlar a la otra persona, hasta llegar a un punto crítico en donde se encuentran los golpes, encierros, amenazas con objetos, violación, mutilación, llegando hasta la muerte. Les invitamos a que reflexionen con el violentómetro. Si ustedes, sus familiares, conocidos o amigos están sufriendo de violencia, si es el caso,
pidan apoyo o acérquense a una institución que los oriente. Reflexionen también sobre la situación de confinamiento que estamos viviendo actualmente. No podemos salir. La incertidumbre, la ansiedad nos afectan de una u otra forma, pero esto no quiere decir que debamos aceptar o tener actitudes como justificación a lo que estamos pasando. Ni en esta ni en ninguna situación la violencia es válida, justificada ni normal. Por el momento tenemos que despedirnos, pero nos encantaría que regresen para que podamos seguir tratando sobre este tema. Les agradecemos mucho que compartieran su tiempo y conocimiento con nosotros. A ti, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Gracias de verdad por permitirnos estar en este espacio. Agradecemos a todas las personas que hacen posible estos espacios. Les invitamos a seguir viendo, escuchando y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.